Bien, hermanos, continuamos en la serie de Pablo a los Efesios y Pablo está señalando una sección que reviste de gran importancia porque de una u otra manera ha señalado reiterada vez un sentido o algo que él quiere, una razón que él quiere expresar. Y es que en muchos sentidos y de principio a fin podemos decir con toda seguridad que la vida cristiana es extraordinaria. Desde el mismo instante, hermanos, en que la gracia de Dios nos alcanza, comienza en nosotros una transformación radical que alcanza cada rincón de nuestra existencia. Sabemos, hermanos, que por causa del pecado, lo que llamamos depravación total, todas las facultades de nuestro ser han sido afectadas por el pecado. Pero esa transformación nos ha liberado y nos está liberando, hermanos, de todas aquellas esclavitudes en las cuales antes vivíamos, de las tinieblas que habían penetrado cada área de nuestra vida. Hermanos, vivir en Cristo no es simplemente adoptar una nueva forma de vida o simplemente cambiar ciertos hábitos. Parece que muchas personas, cuando hablan de ser evangélicos, lo que están expresando es un cambio meramente de religión, pero su vida sigue siendo la misma. Hermanos, lo que ha sucedido en el cristiano no es un cambio de religión, no es un cambio solamente en la forma externa de vivir, sino que ha sucedido un cambio que ha ocurrido en el interior del corazón de ese hombre o de esta mujer. Vivir en Cristo no es simplemente esto, no es solamente vivir en esa nueva forma de vida o cambiar esos hábitos, sino experimentar una renovación que da sentido, esperanza y plenitud a todos los que somos. Y de hecho, ese cambio interno nos lleva a ver la vida de una manera distinta como la vemos. Un cristiano no ve la vida como un impío, la ve porque ellos están en tinieblas, nosotros estamos en luz. Por eso no es sorprendente, hermanos, que la Escritura recalque una y otra vez que los creyentes deben vivir de manera distintas a los del mundo, llevando una vida que refleje la luz, la verdad y la santidad de aquel que nos llamó. Los cristianos somos diferentes. Es lo que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo en toda esta sección de esta carta. Los creyentes, hermanos, hemos sido apartados para vivir conforme al carácter de Cristo. Si a alguien estamos imitando, no queremos parecernos a nosotros mismos, queremos parecernos a Cristo. Y para ello el Espíritu Santo, hermanos, ha venido a habitar en nuestros corazones para poder vivir de tal manera. Si, hermanos, si el Espíritu Santo no morara en nuestros corazones, no podríamos vivir la vida cristiana a la cual nos ha Dios llamado a vivir. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para poder vivir en gracia y para poder vivir creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, si algo caracteriza al cristiano es que en él mora el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que mora en él lo capacita para vivir la vida cristiana que él profesa. Por eso es que muchos, aunque profesan ser cristianos, no pueden vivir como cristianos porque en ellos no mora el Espíritu Santo, lo cual dice en realidad que no son cristianos. Por eso, hermanos, no solamente en ese habitar el Espíritu Santo y en ese trabajo que Él nos da, nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en la comprensión de su voluntad, y nos ayuda también a mortificar el pecado que permanece en nosotros. Y para todo esto, ¿sabe qué, hermanos? Lo que está diciendo Pablo en este texto clave es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser controlados por Él. Así que en nuestra enseñanza anterior vimos cuidadosa y reflexivamente el significado que Pablo nos señala en el versículo 18 cuando nos dice ser llenos del Espíritu Santo. Dice él: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hermanos, no debemos dejar que las ideas del mundo, no debemos dejar que las filosofías y su estilo de vida, sus pasiones, sus apetitos, emociones desordenadas u otras nos controlen. Hermanos, no es solamente el vino lo que no debe controlarnos a nosotros, es todas las influencias mundanas la que no debemos permitir que nos controlen.
En lugar de eso, dice Pablo, debemos ser controlados por el Espíritu, es decir, es dejar que su palabra permee nuestras mentes y nuestros corazones, de tal manera que la palabra de Dios, abundando en nosotros, nos ayude a vivir tal como la palabra de Dios nos ha señalado. No podemos permitir que las ideas de este mundo, su filosofía, su estilo de vida, todas estas cosas, hermanos, nos controlen. Dice Pablo que en lugar de dejarnos de arrastrar por ellas, nos exhorta a ser controlados por el Espíritu. Ahora, esto implica en nuestra responsabilidad que nosotros permitamos que la palabra de Dios nos transforme nuestra mente, transforme nuestra manera de pensar. Y hermanos, cuando la palabra comienza a transformar nuestra vida, nuestros gustos, nuestros deseos comienzan a ser distintos. Y estoy diciendo es que ya no nos gusta lo que antes nos gustaba, porque todo lo que es conforme a la palabra es conforme a Dios. Es decir, que nosotros vamos a desear lo que Dios desea y vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Esa palabra moldea nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones conforme a esa voluntad divina revelada en las Escrituras. Ahora, preguntamos, bueno, y a todas estas, si nosotros estamos hablando de esa llenura del Espíritu, de la plenitud del Espíritu en nosotros, ¿qué frutos veremos en nuestra vida? ¿Qué resultados veremos cuando permitimos que la vida transforme nuestro interior y el poder del Espíritu Santo se manifieste plenamente en nosotros? ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, habiendo ya visto el pecado prohibido, que dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, y habiendo visto el deber mandado, ser llenos del Espíritu, y la manera en cómo somos llenos del Espíritu, llenando nuestras mentes con la palabra, veamos en cuarto lugar y último lugar, para cerrar esta sección clave, vamos a mirar en último lugar los resultados de estar llenos del Espíritu. Los resultados de estar llenos del Espíritu. Vamos a los versículos 19 al 21. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así como la embriaguez que Pablo había señalado nos conduce a una vida desordenada, sin control y marcada por la vergüenza, la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una vida completamente distinta. Comunión fraternal, noten lo que voy a señalar los resultados, son comunión fraternal, adoración gozosa, gratitud y sumisión mutua. Esto es en esencia lo que el apóstol Pablo nos enseña en ese pasaje. ¿Cuáles son los resultados del Espíritu Santo? Comunión fraternal, adoración gozosa, gratitud y sumisión mutua. A partir de hoy, hermanos, comenzaremos a reflexionar y a profundizar en cada uno de estos resultados que nacen de una vida llena del Espíritu Santo. Así que veamos en esta mañana nuestro primer resultado que Pablo menciona al ser lleno del Espíritu. Y el primer resultado es una comunión edificante. Una comunión edificante. Cuando una persona, un hombre y una mujer que son creyentes y han sido llenados por el Espíritu de Dios, eso terminará o resultará en una comunión que edifica. Así como al que está bajo los efectos del alcohol habla cosas que no convienen, es decir, cosas que no edifican, cosas ociosas, palabras que destruyen, así el Espíritu Santo impulsa nuestras bocas para hablar cosas que edifican, cosas que traen provecho a nuestras almas. Esto no significa que al estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, debamos dejar de conversar entre nosotros y a limitarnos únicamente a cantar. Yo no sé si usted ha escuchado esos tales musicales, películas que se la pasan hablando en canciones, y Pablo no está hablando que nosotros hablemos cada uno en cántico o que nos la pasemos cantando. Estaríamos hablando de un musical donde se expresa todo a través de estas canciones. Pero tampoco
implica que debamos hablar usando las letras del himno en nuestras conversaciones cotidianas. Usted no dice alabar, alabar al gran rey, el otro le dice adorarle, adorarle a su rey. Obviamente, hermanos, cuando habla de esto no se refiere a ninguna de estas cosas, no, la referencia es a la comunión cristiana. Hay una común unión entre nosotros y la mención cuando Pablo habla de salmos, himnos y cánticos espirituales indica el contexto de la adoración pública, como estamos hoy en esta mañana. Es el contexto de la adoración pública donde nosotros tenemos una comunión edificante y de hecho este espacio debe ser un lugar de comunión edificante. Indica que es en el contexto de esta oración cuando los cristianos se reúnen. ¿Sabe qué? A los cristianos les gusta cantar. Deberían gustarle cantar, tanto a Dios como unos a otros. Porque lo que quiero señalar aquí, como es una comunión edificante, no solamente, ahora el segundo punto que vamos a tratar, se trata de no solamente adoramos a Dios de manera gozosa, sino que nuestra comunión edificante es a través de las canciones que cantamos. Estamos hablando a nuestros hermanos con cánticos. Y lo que Pablo está enseñando en este pasaje es que cuando los creyentes son llenos del Espíritu Santo, su vida se llena de gozo y alegría y se expresa a través de cánticos que edifican. Por eso, hermanos, cuando usted está gozoso, usted no tiene una voz baja para expresar su gozo. Usted levanta la voz. O sea, cuando le suceden cosas cotidianamente que le producen alegría o gozo, usted no puede callar, usted salta de alegría. Y usted quiere expresar, parece como cantamos acá, ¿no? A viva voz. Y hermanos, y eso está expresando el gozo. La medida de la voz que levantamos, en cierta manera, expresa el gozo que tenemos en nuestros corazones. Y queremos que los hermanos también sepan lo que nosotros nos gozamos, porque queremos que ellos también se gocen con nosotros. Por eso se llama una comunión edificante. Porque estamos hablando de verdades que estamos expresando de una manera gozosa. Así que los creyentes están llamados a edificarse mutuamente, a exhortarse y animarse los unos a los otros mediante himnos que transmitan verdades bíblicas y fundamentos doctrinales sólidos. Y noten que lo que está señalando aquí Pablo es que los himnos deben ser ricos en teología bíblica. No los estribillos que hoy se cantan en algunas congregaciones, que solamente se la pasan saltando y saltando, brincando y brincando, pero no entienden nada de lo que se está cantando porque no hay letra bíblica. Dios manda a que nuestros cánticos sobreabunden y sean ricos en teología, en palabra bíblica. Hermanos, ¿cómo podemos edificarnos unos a otros? ¿Cómo tenemos una comunión edificante a través de nuestros cánticos si nuestros cánticos son pobres en verdades bíblicas? Hermanos, nuestro gozo no proviene del son de la música, sino que proviene de las verdades bíblicas que cantamos. Eso es muy distinto. Hoy el culto es a la emoción, pero es a la carne, pero no es al alma y al crecimiento espiritual. Nosotros debemos crecer en la gracia del Señor y una manera, hermanos, que nosotros nos edificamos es precisamente haciéndolo así. Así que estos cantos no solo expresan adoración, sino también que fortalecen la fe, comunican el mensaje de Dios con claridad y profundidad. Y nosotros como iglesia deberíamos buscar seleccionar los himnos con mayor riqueza teológica. Y esto es lo mismo, por eso noten lo que Pablo dice en Colosenses 3:16. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Bueno, él dice que ese es paralelo del texto que estamos leyendo de Efesios 5:18 al 19, el paralelo del texto que estamos estudiando. Dice así, enseñándonos, mire lo que dice, enseñándoos mutuamente y exhortándoos unos a otros, ahí está la palabra mutua, en toda sabiduría. No en toda emoción desbordada, no, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. No hay otra clase de música allí, simplemente son himnos. Así que usted no quiera destruir lo que Dios ha propuesto. Si Dios ha dicho así, nosotros lo haremos así.
porque así le agrada al Señor, porque así es que Dios sabe que es lo mejor para nuestras almas. Hermanos, nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Dios lo sabe. Y si, no, por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, sino fía de Jehová de todo tu corazón. Así que la alegría del que está bajo los efectos del alcohol, Pablo lo había dicho antes, suele ser superficial y artificial y se expresa muchas veces en palabras incoherentes y dañinas. Dígame, un borracho, ¿qué palabra edificante expresa cuando está bajo los efectos del alcohol? Ninguna. Son palabras destructivas y dañinas. En contraste, los creyentes llenos del Espíritu Santo manifiestan una alegría genuina que brota de la confianza en el Señor, expresada a través de cánticos de alabanza. Ahora, estos cantos no solo glorifican a Dios, sino que fortalecen, perdón, hermanos, sino que también fortalecen y edifican a quienes lo escuchan. Es decir, usted podría decir, en los cánticos también aprendemos doctrina y palabra, eso es lo que estoy diciendo. Y es el deber que usted cante con entendimiento y pueda entender lo que está cantando, porque usted no puede, ¿de dónde viene el gozo si usted no sabe lo que el Señor está haciendo o ha hecho por usted? Que es lo que expresamos en los himnos, lo que Dios ha hecho, eso nos alegra. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, esto nos debe mover en gozo y alegría al cantar esto. Y queremos que otros lo sepan. Por eso es que el apóstol Pablo presenta la alabanza desde dos dimensiones, una vertical, dirigida hacia Dios, y otra horizontal, que edifica a la comunidad de fe. Y esta expresión de alabanza no debe limitarse únicamente a nuestro culto público. Cada vez, hermanos, que se nos presente la oportunidad, ya sea en la reunión congregacional del Día del Señor o en cualquier otro contexto, los creyentes llenos del Espíritu Santo expresan con frecuencia gozo de su salvación y su confianza en Dios mediante cánticos que edifican. Yo sé que usted en su casa puede estar en un momento y siente gozo. ¿Y qué dice Santiago? ¿Es alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Cante alabanzas, exprese su gozo dándole gracias por medio de cánticos de alabanza al Señor. Y hermanos, y el hogar de nosotros debe estar un lugar lleno de alabanza. Debe conocerse nuestros hogares por lugares que son llenos de alabanza. Los creyentes, cuando se reúnen llenos del Espíritu Santo, cantan para alentarse y edificarse mutuamente. ¿Sabía, hermanos, que una de las maneras en que nos animamos nosotros es a través del cántico? Por eso es que deben ser a viva voz y al unísono. Los signos no son simples canciones para pasar el tiempo. Hay personas que creen que los signos es para rellenar el programa de la iglesia mientras viene la predicación. No, eso es parte de la adoración. Y Dios, sabio y poderoso, sabe que nosotros necesitamos expresar nuestro gozo a través de esos cánticos. Así que son una expresión viva del gozo que brota del corazón lleno de la palabra. Son el reflejo de una fe genuina que abraza lo que Dios ha dicho sobre sí mismo, sus promesas y sus propósitos para nuestras vidas. Es decir, todo lo que eso estamos expresando con gozo. Así que el creyente que mejor canta no es el que tiene una voz como un soprano o como un tenor, no, el que mejor canta es el que canta respondiendo a la enseñanza de la palabra de Dios que ha recibido y atesorándola en su corazón. Ese es el que mejor canta. Hermano, lo interesante es que usted guarde esas verdades en su corazón y las medite. Y los himnos que canta son el medio en la cual él expresa esa palabra que tiene atesorada en el corazón. Y de hecho, nosotros conocemos a lo largo de la historia que el pueblo de Dios ha manifestado esas alegrías a través de cánticos. A lo largo de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha expresado sus emociones más profundas mediante el cántico. Un ejemplo de eso ocurrió cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Su gozo y su asombro por las maravillas de Dios se desbordaron en cánticos de alabanza. Dice en Éxodo 15:1, dice: entonces cantó Moisés
y los hijos de Israel este cántico, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ahora, eso no es una cosa que sucedió ahora en el futuro, ahorita en el presente, sino que el pueblo de Dios a través de la historia siempre ha expresado su gozo por las maravillas de Dios a través de cánticos. También tenemos el cántico de David cuando intentó traer el arca de Jerusalén, y precisamente ahorita en la lectura consecutiva estábamos leyendo el regreso del arca a Jerusalén, bueno, en otro contexto, pero aquí David también estaba alegre porque el arca que simbolizaba, o sea, lo que le alegraba a David era la presencia de Dios entre el pueblo. Hermanos, ¿por qué nosotros nos alegramos cuando estamos en el culto reunidos? Porque Dios ha prometido, donde 2 o 3 estén congregados, está prometiendo o ha prometido su presencia especial. Y nosotros, conscientes de esa realidad, venimos gozosos. Y ahora, ¿cómo expresamos el gozo de estar en la presencia de Dios? A través de cánticos. Por eso dice en Primera de Crónicas 13:8, dice David, dice que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza. ¿Con qué? Con cánticos. Con cánticos. Y en el Salmo 92 encontramos un cántico para el día de reposo. Un cántico para el día de reposo. Parece que en este salmo se encuentran solamente 3 instrumentos para cantar la alabanza al Señor dentro del templo: el decacordio, el arpa y el salterio. Y es interesante, hermanos, que dice con música suave. La música que cantamos siempre de alabanza nunca fue música ruidosa, sino música suave. Y dice que en el día del Señor se cantaba, y ese salmo es un himno de alabanza para celebrar la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios, especialmente apropiado para el día de reposo. Porque, hermanos, ¿cuándo es que el pueblo de Dios se reúne como pueblo suyo para adorar al Señor? El día domingo, el día del Señor. Y dice ahí en el Salmo, en el versículo 1, dice: bueno es alabarte, oh Jehová. Y noten lo que dice: cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y es interesante que la palabra salmos viene de la palabra hebrea tejilá en singular, que en plural es tejilim. ¿Y qué significa la palabra tejilá? Himno. ¿Y qué traduce la palabra tejilín? Himnos. O sea que si traducimos la palabra salmos, ¿qué significa? Himnos. O sea, pastor, que usted lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿siempre el pueblo de Dios ha cantado himnos? Sí, eso es lo que estamos diciendo. No ha cantado otra clase de música porque Dios no ha mandado a cantar con otra clase de música. El pueblo de Dios responde con cánticos que reflejan gozo y reverencia, y noten aquí, lleva implícito la reverencia. Mire que hay gozo, pero es un gozo reverente por las obras del Señor y por lo que Él es. Por eso los salmos nos muestran una rica diversidad de sentimiento junto con un llamado persistente a rendir alabanza al Señor por medio de cánticos. Otro salmo, los salmos, como son himnos, vamos a mostrar que muestran otras también muchas facetas de nuestra adoración. Por ejemplo, el Salmo 96, 1 al 2, noten lo que dice. 96, 1 al 2 dice: cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantar al Señor, bendecir su nombre, anunciar de día en día, ¿qué? Su salvación. ¿Y qué es la salvación? Una obra de Dios. Nos gozamos en la salvación. Hermanos, ¿qué creyente no se goza en su salvación? Y ese gozo nos lleva a expresarlo por medio de cánticos. Salmo 100, 1 al 2 dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servir al Señor con alegría, no con rostros tristes. Hermanos, los himnos no son tristes, el triste es el que lo canta. Si usted me dice que los himnos son aburridos, no, el aburrido es usted. Porque los himnos contienen abundancia de verdades que nos llevar a estar alegres. Por eso dice: servir al Señor con alegría, venid ante su presencia con cánticos. Con cánticos, venid.
ante su presencia. Hoy la presencia especial en este lugar está, y Él dice, vengan a mí con cánticos. Salmo 147:1 dice, cuán bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Cuán agradable y apropiada es la alabanza. Así que Dios es digno de nuestra confianza, Él es todopoderoso, por eso nuestra respuesta ante cada etapa de la vida debe ser con fe y con adoración y alabanza. Hermanos, cantar himnos es una expresión de confianza a Dios en medio de cualquier circunstancia, incluso en tiempos de prueba. O sea, cuando está en momentos de dificultad, dice Santiago, si alguno está en aflicción, ore al Señor. Pero si está alegre, cante alabanzas. Así que al levantar la voz en adoración, reconocemos que Dios sigue siendo fiel, soberano y digno de gloria. Eso es lo que estamos expresando. No callamos, cantamos y confiamos y expresamos nuestra confianza. Y de hecho nuestra fe se expresa por medio de cánticos. Nuestra confianza, nuestra dependencia. En el Salmo 5 es presentado por el rey David como una súplica personal, probablemente en medio de la oposición y peligro. Noten que aquí también expresamos cómo nos refugiamos en Dios en medio de tantas adversidades. Y él se dirige a Dios, David se dirige a Dios como su rey y protector, y lo busca desde temprano, mostrando dependencia y devoción. Note lo que dice el versículo 1 del Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia, ¿sabe qué? Entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice, yo me regocijaré en tu casa, en tu iglesia, en tu pueblo, y ¿sabe qué? Voy a adorar al Señor. Y ¿sabe qué? En tu temor, con reverencia. Aquí el gozo no anula la reverencia. Es gozo, y un gozo que es reverente. Hay orden. Así que David comienza, y mire el orden, comienza pidiendo ayuda, y ¿cómo termina? Alabando y adorando al Señor con cánticos. Ahora, lo que sentimos hoy no cambia lo que Dios ha dicho en su misma palabra. Aunque entremos en enormes dificultades, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo soberano, todopoderoso, infinitamente sabio, santo, justo, firme, y su carácter permanece por los siglos. Cuando el creyente, hermanos, y aquí quiero señalar algo, cuando el creyente está lleno de la palabra, consecuentemente es controlado por el Espíritu Santo y su corazón se llena de gozo, y ese gozo se expresa naturalmente por cantos de alabanza. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Bueno, entendemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, si el fruto del Espíritu Santo está brotando, ese resultado también nos controla. En lugar de controlarnos la desesperación, debe controlarnos el gozo y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hermanos, que miremos un ejemplo bíblico de personas que estaban bajo aflicción y adversidad y no se pusieron a quejarse con un espíritu quejoso. Ay, Señor, tanto que te sirvo y mira aquí, estamos en una cárcel. No, ellos cantaron en medio de cualquier circunstancia aflictiva. Pablo y Silas, a pesar de estar encarcelados injustamente, y era injustamente, golpeados, encarcelados, no se quedaron ni se desesperaron. En lugar de eso, oraron y cantaron himnos a Dios. Dice en Hechos 16:25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y ¿sabe qué? Y los presos los oían. Es una forma de transmitir las verdades de Dios a través de cánticos.
Y este acto, hermano, revela que estaban llenos de la palabra y estaban controlados por el Espíritu Santo, que a pesar de las circunstancias, no eran las circunstancias que controlaban su vida, su estado de ánimo, no, de ninguna manera. Lo que controlaba sus vidas era el gozo por las verdades que controlaban sus vidas. Su gozo no dependía de las circunstancias, sino de su comunión con Dios. Así que los creyentes, cuando estén llenos del Espíritu, alaban con cánticos y se edifican mutuamente. Pero el apóstol Pablo no solo nos dice esto. Ahora, nos dice mucho más allá, pero quisiera, hermanos, si usted nota a través de las historias de los mártires, casi la mayoría de los mártires, por no decir todos, cuando eran torturados y eran asesinados, ¿cómo morían? Cantando. Cantando morían. Ahora, no era para nadie fácil saber que lo van a matar a uno, saber que en un momento ya usted deja de existir en ese mundo, pero ellos tenían su mirada puesta en lo que está delante, allá arriba. Y en ese momento, familias que profesaban la fe fueron asesinadas. Y recuerdo una historia en la Rusia antigua, que simplemente la esposa y el esposo se abrazaban fuertemente con sus niños. Y mientras ellos, no solamente no los mataron, hermanos, los enterraron vivos. Les abrieron un hueco, los pusieron en la profundidad de la base de ese hueco, y mientras la tierra subía, ellos comenzaban a cantar al Señor las glorias de Cristo, lo que les esperaba más allá después de esta vida. Eso es lo que debemos expresar, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos manifestar, no solo en la iglesia, sino en los momentos de mayor aflicción. Eso es estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, pero hermanos, no solamente debemos estar así, pero yo te pregunto, hermano y amigo que me escuchas, la palabra te controla, que ves la vida distinta a pesar de las circunstancias, estás gozoso y tranquilo. Las enfermedades pueden venir, hermanos. El cristiano no es inmune a la enfermedad. El cristiano no es inmune a un cáncer. Todos nosotros pueden estas cosas venir, hermanos, pero el Señor no nos prometió que estas cosas no fueran a venir. Pero aún así el Señor dice que debemos estar gozosos, regocijados en el Señor. ¿Sabe qué es lo que nos hace estar gozosos? Sabemos que todas estas cosas van a ayudar para bien. Que todas estas cosas no es el acabose de nuestra vida. El Señor sabe qué es lo mejor, y aunque estas cosas en sí no son buenas, Dios las utiliza para nuestro bien. Y entonces no debemos desesperar. Pero el apóstol no solamente dice que el cantar verdades nos edifican unos a otros en medio de la congregación, sino que más aún alabamos gozosamente al Señor. En segundo lugar, lo que produce la llenura del Espíritu Santo, el control de la palabra en nosotros, es una adoración gozosa. Una adoración gozosa. Versículo 19, la segunda parte del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones. Aquí se mencionan salmos, himnos y cánticos espirituales como categorías distintas. En la práctica, hermanos, no es difícil, es difícil diferenciar con precisión esto. Ahora, ¿por qué es difícil diferenciar estos tres elementos? Porque si los salmos son himnos también. Parece que Pablo anunciara los salmos en la palabra hebrea de Hilín y luego los nombrara en la palabra griega y habla de cánticos espirituales. Entonces, es difícil con precisión. Cada una tiene sus propias características, pero todas estas comparten el mismo propósito, y es expresar alabanza sincera a Dios desde un corazón lleno de la verdad. Eso es lo que está implicando. No podemos entender la distinción entre estas tres cosas. Hay una distinción, sí, pero no sabemos realmente cómo es. Son formas complementarias que deben estar en la adoración, que brotan de una vida guiada por el Espíritu y arraigada en la palabra. Muchas personas, algunos comentaristas bíblicos, han sugerido, y esto no es que ellos dicen esto es así, sino que han sugerido que lo que más probable es que los salmos se refieran
a las palabras contenidas en el himno. Es decir, Pablo se está refiriendo más al contenido, ¿cómo debe ser? Como se cantaban los salmos. Son himnos, ¿no? Y esa letra debe estar, los cánticos deben estar revestidos o contenidos con mucha riqueza teológica. Los himnos se refieren a la musicalidad con que debemos cantar, con música suave. Y que los cánticos espirituales tienen que ver con la actitud del que canta. Porque una persona puede estar cantando, pero realmente no está adorando a Dios, ni está edificando a los hermanos. Hay jóvenes que cogen el himnario y ellos piensan que están cantando o lo hacen con toda irreverencia. Eso no es adorar al Señor. Eso no es ser reverente. De hecho, eso es algo profano, coger las cosas de Dios de una manera ligera y superficial. Nosotros tenemos que cantar al Señor con sinceridad de corazón. Entonces estas cosas podríamos decirlas que son así. Una forma, el contenido, la musicalidad y la actitud que debemos de tener al hacerlo. Por eso dice Pablo, hermanos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestro corazón. Y aquí el canto no es unos a otros como lo dijimos anteriormente, sino al Señor. Hermanos, cuando venimos a cantar, aunque nos edificamos mutuamente, no nos cantamos unos a otros, ¿no? Venimos es a cantar al Señor. Aunque el cantar también nos anima y edificamos como comunidad, pero el centro de nuestra adoración no somos nosotros, sino Dios. Como dice en el Salmo 115, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Entonces, Dios es el destinatario de nuestros himnos, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Nosotros no debemos venir a sentir que adoramos. No venimos a sentir que adoramos, sino a adorar a Dios en nuestros corazones. Porque una persona puede decir, yo siento que estoy adorando. Es que no se trata de sentir, se trata de hacerlo. La verdadera oración no depende de lo que sentimos, y esto quiero recalcarlo porque vivimos en una generación donde el evangelicalismo moderno nos ha dicho que adorar es sentir emociones, llevado de la tristeza a la alegría, derramando lágrimas, pero ignorantes de las verdades bíblicas. No, hermano, la verdadera oración no depende de esto, sino de una decisión consciente, note esto, de una decisión consciente a rendirnos ante Dios, reconociendo quién es Él y respondiendo con fe y reverencia. Eso es adorar al Señor. Dice Pablo que debemos hacerlo con todo el corazón, con todo nuestro ser, es un sacrificio vivo. Yo no vengo a hacer lo que quiero. Mi carne no me va a sugerir lo que yo tengo que hacer. Mi carne no es lo que me debe mover a mí a adorar, es el Espíritu. Por eso que nosotros somos espirituales. Así que el canto del creyente no es solo un mover de labios, sino una adoración que involucra todo nuestro ser. Su mente debe estar reflexionando en lo que usted está cantando. Y usted está diciendo, Señor, esto hiciste por mí. Esto es lo que estás haciendo en mi vida, esto es lo que has hecho en mí, eso es lo que vas a hacer en mí. Usted debe estar meditando, ¿seré yo así, Señor, como tú describes a un verdadero creyente? Y su voluntad no solamente su mente reflexiona, sino que su voluntad lo impulsa a entregarse por completo. Noten, hermanos, cuando cantamos himnos, estamos conociendo el amor de Dios por nosotros. Y dice en 2 Corintios 5, dice que el amor de Dios nos constriñe, nos mueve para agradarle a Él. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Eso es adorarle. Una persona que dice adorar, pero no se rinde ante el Señor y reconoce que debemos vivir nuestra vida para agradarle a Él, entonces eso no es adoración. Dice Pablo que debemos hacerlo con todo el corazón, con todo nuestro ser. El canto del creyente no es solo mover de labios, sino que es sus emociones. Su mente canta, su voluntad lo impulsa a entregarse por completo, sus emociones lo llenan de gozo por las verdades que están siendo entonadas. Otra vez, no es la música. Mire, hermanos, y muchos, yo sé que dentro de nosotros se han dejado llevar, pastor, ¿por qué no coloca este himno? Y uno le pregunta, ¿y por qué? Es que suena como bonito.
Hermanos, no es por la melodía de la música que suene más bonita, sino por la letra que contiene. Usted debe gozarse no en la musicalidad, sino en el contenido doctrinal tan rico que contiene este himno. De hecho, esto es una expresión integral de nuestra fe, donde el corazón, la razón y los sentimientos se unen para exaltar a Dios con sinceridad. La Escritura enseña, hermanos, que en el cielo la adoración es a alta voz y con fervor. Hay personas o creyentes que cuando es la hora de cantar, no alzan la voz como lo hacen durante un partido de fútbol. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, cada vez que los santos aparecen alabando, lo hacen, como dice, lo hacen a gran voz. Cada vez que usted va al libro de Apocalipsis y encuentra al pueblo de Dios en el cielo, alabando a Dios, los encuentra alabando a gran voz. No es una adoración tímida, sino una expresión vibrante y gloriosa que resuena en todos los cielos. Hermanos, de hecho nuestras voces deberían escucharse en el centro de Pitalito. No estoy exagerando, deberíamos alzar tanto la voz para cantar como expresando, queriendo, hermanos, que todo el mundo sepa qué es lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer por nosotros. Hermanos, no ese es el deseo de nosotros. Pero parece que algunos no expresan esto. Inclusive, me parece triste, hermanos, que un hermano esté cantando y esté bosteciando a la vez. Es irreverente, hermanos. Algunos están cantando y cogen de abanico el himno mientras están cantando. Bueno, hermanos, ¿qué reverencia es esto? Hermanos, que nunca se diga de nosotros lo que Dios dijo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nuestra adoración debe ser sincera, no solo con palabras bonitas. Dios busca más bien corazones rendidos, no apariencias religiosas, que lo que decimos alabar refleje lo que realmente vivimos y creemos. Es una perspectiva de cómo hemos visto la vida ahora que estamos en el Señor. Dios está buscando, de hecho, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, intelecto y corazón, emoción y una mente racional que piensa y entiende esas verdades y su emoción brota de esas verdades. Mente y corazón. Es un culto racional. Es un culto donde toda mi expresión, mi gozo, brota de las verdades que ahora entiendo. De lo contrario, nuestra alabanza no será aceptada más delante del Señor. Y hermanos, cuando un cristiano tiene una comprensión más clara de las doctrinas bíblicas y de lo que Dios ha hecho en la vida, será un cristiano más gozoso. Porque él entiende más que cualquier otro lo que está cantando. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, cuando entonas los himnos, ¿lo haces con alegría por las verdades que estás proclamando? ¿Lo haces con alegría? ¿Tu corazón se llena de gozo al recordar las promesas de Dios que esas letras contienen? ¿Te gozas, te deleitas en saber lo que estás cantando? Y más aún, cantas con confianza en el Señor, incluso cuando atraviesas momentos difíciles. Puedes, hermano, que en esos momentos venga con problemas difíciles que estás afrontando, pero hermano, te pregunto, ¿sigues cantando con la confianza que el Señor está obrando en tu vida a través de esas circunstancias aflictivas? El canto no es solamente parte del servicio, es una expresión viva de nuestra fe, es declarar que todo tu ser, que Dios sigue siendo fiel, bueno y digno de alabanza, no importando las circunstancias que nos rodean. Hermanos, el creyente del Espíritu Santo canta. El cristiano que está controlado por la palabra canta porque está gozoso, y está gozoso porque medita en todas las bendiciones que Dios le ha otorgado, ¿sabe qué? De su pura gracia, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Y todo lo que estamos disfrutando es porque a Él le ha placido darnos. Eso muestra, hermanos, merecemos un infierno. No estamos en el infierno gracias a Él. Y fuera de eso,
Dios no es indiferente a nuestras necesidades, nos da todo lo que necesitamos y en cuanto a nuestra vida espiritual, todas las cosas que pertenecen para vivir una vida piadosa nos han sido dadas por su divino poder. Por eso el salmista dice en el Salmo 126:3, dice algo en referente a las circunstancias que nos rodean, dice, grandes cosas ha hecho Jehová, en consecuencia estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová. Los creyentes tenemos muchas razones para estar alegres y esa alegría debe llevarnos a alabar a Dios. Como decíamos ahora, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Sí, porque van a venir adversidades. ¿Sabe qué? Haga oración. ¿Es alguno alegre? Cante alabanzas. Debemos cantar. No se preocupe si usted no cambia bien. Perdón, si usted no canta bien, ¿no? Porque lo que Dios quiere es su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y lo que realmente importa es que tu canto sea una expresión genuina de tu amor, de tu gratitud, de tu confianza en Él. Cuando cantas con el corazón, Dios recibe eso como una ofrenda preciosa. Recuerden, hermanos, que cuando estamos adorando, todo lo que estamos dando es ofrenda al Señor. No es solamente lo que venimos a dejar ahí en el baúl. El cántico también es una ofrenda cuando se hace de corazón. Nuestras oraciones, dice que sube, Juan lo dice que sube como incienso, como olor agradable delante de Dios. Nuestras oraciones también son ofrendas. Todo lo que damos aquí es ofrenda, porque Dios lo merece. Pero entonces te pregunto, hermano, ahora, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios controle y llene tu corazón, no solo al leerla o al escucharla predicada, sino también al cantar y meditar los himnos que cantamos? ¿Estás permitiendo que esas palabras que cantamos llenen tu corazón, controlen tu vida? Cada himno que entonamos está lleno de verdades bíblicas, pero la pregunta, ¿las estamos dejando entrar en lo profundo de nuestro ser? Cantamos con entendimiento, dejando que esas letras refuercen nuestra fe, alimenten nuestra esperanza y nos acerquen más al Señor. ¿Estamos permitiendo eso? No sea, hermano, que nos hallemos resistiendo a las verdades cantadas, porque a la final de cuentas es la verdad de Dios revelada también, pero en cantos. Y más aún, estamos ayudando a que otros también sean edificados por esa palabra. Que nos escuchen, hermanos. Nuestra oración no solo nos transforma a nosotros, sino que puede inspirar y animar a quienes nos rodean. Un creyente del Espíritu Santo hace eso. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, su corazón se llena de gozo y ese gozo lo lleva a cantar. La alegría, hermanos, que viene de Dios no se queda guardada, se expresa. Así que, hermanos, ¿cuántas personas, ustedes, no sé, en su vida, en su experiencia, cuántos de ustedes han sufrido una alegría tan enorme? Algo les ha producido alegría. ¿Y ustedes qué quieren hacer? ¿Contárselo? A todo el mundo. Usted quiere que todo el mundo lo sepa. Pero, hermano, esto debería movernos a hablar. Pablo decía que él hablaba cuando el gozo llenaba su corazón. Así, hermanos, que la alegría que viene de Dios no se puede guardar, así como la luz no se puede guardar debajo de un almud. El canto es la respuesta natural de un alma agradecida, una manifestación viva de que el Espíritu Santo está obrando dentro de esa persona. No se canta por obligación, sino porque el corazón rebosa de gratitud y fe. Pero, hermanos, no solamente el corazón lleno del Espíritu tiene como resultado una comunión edificante y una adoración gozosa al Señor, sino que además será agradecido. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un corazón agradecido, versículo 20, dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, llena todos los pensamientos del creyente, él entiende que las cosas desde la perspectiva de Dios, él entiende todo eso desde cómo Dios ve las cosas y eso lo lleva naturalmente a dar gracias. La gratitud brota cuando la verdad de Dios guía sus decisiones,
sus emociones y su forma de enfrentar cada situación. Nosotros, hermanos, vivimos con esta conciencia. Señor, nada bueno merecemos. Y cuando nosotros vivimos así, cualquier cosa que nos llegue buena es mucho, o sea, es un lugar o algo de motivo para darle gracias a Dios. Ahora, ¿qué es la gratitud? Bueno, aquí voy a dar la definición de William Hendricks en su comentario. Dice, ¿qué es la gratitud? Bueno, es el reconocimiento agradecido por los beneficios recibidos. Sigue diciendo, él presupone que la persona ocupada en esta actividad reconoce tres cosas. Primero, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas. Como dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? Todo lo que nosotros tenemos es porque ¿qué? Lo recibimos del Señor. Sigue diciendo él, en segundo lugar, no solamente las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito a ellas. Es decir, en segundo lugar, esta persona me fueron otorgadas, por lo tanto, yo no me glorío en ellas, porque yo realmente, mi esfuerzo simplemente es un medio, no es la causa de esas cosas buenas. Y que es totalmente indigno de ellas y que son grandes y muchas. Entonces, hermanos, entendemos, nada merecemos, todo lo bueno que recibimos, Dios nos lo da. No lo recibimos por mérito nuestro. Entonces, porque somos indignos de todas estas cosas y las cosas que recibimos son más grandes de las que esperamos. Así que la gratitud es el puente que transforma las bendiciones recibidas en una adoración sincera y continua. Hermanos, al recordar lo que Dios ha hecho, el creyente responde con alabanza y ese agradecimiento renueva su fe, disipa el espíritu quejumbroso. Muchos lo tienen, hermanos, están quejándose por todo. No, eso disipa el espíritu quejoso, fortalece el ánimo y glorifica a Dios. Es la respuesta más hermosa de su gracia inmerecida, hermanos. Todo esto, el creyente lleno del Espíritu Santo responde a esta manera porque él está lleno de la palabra y por esta razón es agradecido, hermanos. Una palabra que entiende, una persona creyente que está controlada por la palabra tiene muchas razones para dar gracias. Y él, de hecho, hermanos, no es solamente expresa esa gratitud hacia Dios, sino a las personas que Dios utiliza para bendecirlo a él. Él está agradecido también. Por eso es que a nuestros hijos, cada vez que alguien les da algo, debemos enseñarles a dar que den gracias, que sean agradecidos. Porque muchas veces cuando no les enseñamos eso, ellos piensan que todo el mundo les debe a ellos y que todo el mundo está para el servicio. Por eso es que no ayudan a nada y no son agradecidos. Pero en segundo lugar, hermanos, ahora ya dijimos en primer lugar, bueno, ¿qué es la gratitud? Bueno, ¿cuándo debe tener lugar nuestra gratitud a Dios? Bueno, o en otras palabras, ¿cuándo debemos dar gracias a Dios? Bueno, dice Pablo, dando siempre gracias a Dios, dando siempre. No solo después de recibir la bendición, sino en todo momento. Es natural agradecer cuando la tormenta ha pasado, ¿cierto? Cuando los problemas han pasado, pues fácil, dale gracias. Y la paz ha vuelto como lo hicieron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo, pero también es propio dar gracias en medio de la angustia. No es solamente gracias cuando han pasado las cosas difíciles, sino en medio de las angustias, como lo hizo Jonás desde el vientre del gran pez. Incluso antes de enfrentar la batalla, como lo hizo Josafat, al ordenar cantos de alabanza. Él agradeció antes. Mire, entonces encontramos un agradecimiento después de la tribulación, en medio de la tribulación y antes de ellas. Así que el creyente puede dar gracias a Dios en todo tiempo porque nunca está fuera del cuidado de Dios. En cualquier circunstancia, Dios está cuidándolo. ¿Qué dice el salmista? Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Así que su mirada está siempre sobre nosotros y su misericordia fiel y inmutable jamás nos abandona. Y por eso la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está presente y obrando para tu bien en cualquier circunstancia. Por eso el creyente que está lleno del Espíritu Santo no vive quejándose, su corazón está marcado por gratitud, no por inconformidad, y en lugar de enfocarse en lo que falta, reconoce lo que Dios ha hecho y confía en lo que Dios aún está por hacer. 3. Ya dijimos que la gratitud, cuando debemos dar gracias al Señor. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué cosas se han de dar gracias? Bueno, Pablo responde por todas las cosas.
dando siempre gracias por todo. Esto incluye bendiciones materiales como bendiciones espirituales. Bendiciones grandes y pequeñas, y también, hermanos, pasadas, presentes y futuras. Incluso aquellas cosas que no hemos recibido, debemos dar gracias, y debemos dar gracias aún en medio de la aflicción y del sufrimiento. Cuando Pablo escribió esta exhortación, hermanos, no lo hizo desde la comodidad, sino lo que lo hizo desde cuándo. ¿Desde qué lugar? Desde una cárcel, donde aprendió a agradecer en medio del sufrimiento. Su gratitud no dependía de las circunstancias ni su gozo tampoco, sino de la certeza que Dios obra para nosotros para bien. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Por eso el creyente puede dar gracias confiando en el amor inquebrantable de Dios. Pero dar gracias siempre y por todo significa agradecer a Dios aún por el mal. Mira la pregunta que estoy diciendo. Dar gracias siempre y por todo significa agradecer a Dios por el mal de manera intrínseca. ¿Acaso esto significa que un esposo debe agradecer a Dios por el adulterio de su esposa y su esposa por la embriaguez de su esposo? ¿Y que aún las peores calamidades de la vida deberían ser objeto de agradecimiento y alabanza? ¿Es eso verdad, hermanos? Bueno, debemos tener cuidado con lo que respondemos aquí. Porque nosotros no damos gracias a Dios por el mal, sino por lo que Él puede hacer con el mal, que es distinto. Pero el mal es malo para Dios y no debemos agradecerla por las cosas malas, sino por lo que Dios puede hacer aún en medio del mal que Él permite en nosotros. Tal verdad, hermanos, cuando no encontramos esto es peligroso y si no lo entendemos, no solamente es blasfema, sino ridícula, porque la Escritura nos llama a confiar en Dios en medio del sufrimiento, en medio de las cosas malas, sabiendo que Él puede transformar lo malo en bueno. ¿No? A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No es que el mal nos va a hacer bien, sino que el mal lo utiliza para nuestro bien. Pero eso no implica agradecerle, hermanos. Por ejemplo, nadie le va a agradecer, Señor, gracias porque caí en pecado. Obviamente, hermanos, no. Sino que damos gracias a Dios porque por medio de esa caída Dios puede obrar y humillarnos a nosotros. Agradecer a Dios por quien es Él, bueno, fiel y soberano es correcto, pero agradecerle por el mal no lo es. Hacerlo sería ignorar el sufrimiento de otros cuando la Biblia nos llama a llorar con los que lloran. Y también, hermanos, sería justificar lo que Dios condena, cuando se nos manda a odiar el mal y a resistir al diablo. Dios aborrece el pecado y no podemos agradecerlo por lo que Él rechaza. La gratitud cristiana más bien reconoce su soberanía, no celebra lo que Él condena. Así que un cristiano, hermanos, lleno del Espíritu Santo, será gobernado por esta perspectiva y no tendrá problemas en darle gracias a Dios por todo y en todo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y en cuarto lugar, ¿a quién debe ser ofrecida la acción de gracias? Pablo responde en versículo 20, da gracias, dando siempre gracias a Dios, dando gracias por todo al Dios y Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Hermanos, son muchas las personas que no dan gracias a Dios. Como el rico insensato de Lucas 12, creen que todo lo que tienen es fruto de su propio esfuerzo. Otros reconocen las ayudas de otras personas, pero se olvidan a Dios como la fuente principal de todo lo que recibimos diariamente. Por eso el creyente lleno del Espíritu Santo entiende que dar gracias y alabar a Dios continuamente no es solo justo, sino lo más natural. Es algo que brota naturalmente en nosotros. Cuando el Espíritu, hermanos, de Dios controla nuestras vidas, transforma la manera en que se percibe la vida, ya no se vive desde la queja o de la autosuficiencia, sino desde una conciencia que todo lo bueno que recibimos proviene de Dios. Por eso dar gracia no es una obligación forzada, sino una expresión espontánea del amor y humildad y reconocimiento. Y en quinto lugar, ¿de qué manera debemos dar gracias? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quién fue que compró todas las bendiciones para nosotros? ¿Quién es que hizo mérito para que nosotros recibiésemos lo que no merecemos? Cristo. Si Dios responde la oración, no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Y que todo lo que recibo para mi bien
es por Cristo, no por mí. Así que no solamente la recibimos no la recibimos por mérito propio ni por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue allí mediante su sacrificio que Él pagó el precio completo para que pudiéramos disfrutar de las bendiciones y del favor de Dios. Dice, por eso dijo Pablo, ya había dicho en el capítulo 1, en el versículo 3, que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Fue allí, mediante su sacrificio, que Él pagó el precio para que pudiéramos disfrutar de Dios, y cada bendición espiritual, emocional, física y material fluye de esa gracia inmerecida que Cristo aseguró para nosotros. De hecho, el cielo no lo merecemos. Cristo lo ganó para nosotros. ¿Quién merece ir al cielo? Ninguno. ¿Cómo recibimos el cielo? Por puro mérito de Cristo. Señor, gracias a ti podemos entrar al cielo. Así que la plenitud o la llenura del Espíritu Santo en el creyente produce en primer lugar una comunión edificante, una adoración gozosa, un corazón agradecido y además algo que trataremos en la próxima enseñanza. No alcanzo a tratarlo aquí. Ya concluimos con esto, una mutua sumisión. Dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aunque Reina Valera traduce como un mandamiento, como un imperativo, someternos unos a otros, en realidad es otro participio presente que depende del mandamiento. O sea, lo que estoy diciendo es que someteos unos a otros en el temor desprende como un resultado de ser controlados por el Espíritu Santo. Como las tres anteriores, ¿no? Si estoy lleno del Espíritu, tengo una comunión edificante, tengo una adoración gozosa al Señor, pero también tengo un corazón agradecido y también nos podemos someter mutuamente unos a otros. De manera que una de las características que distingue a los creyentes llenos del Espíritu Santo es que se someten unos a otros en el temor de Dios. Pero eso lo vamos a tratar en nuestra próxima enseñanza, Dios mediante. Para concluir, hermanos, los creyentes del Espíritu viven conscientes de la presencia de Dios y ven la vida desde una perspectiva correcta. Como decía al principio, hermanos, nosotros no vemos la vida como la ven los que no conocen a Dios. Esto les permite enfrentar cada situación con gozo. Y ellos dirán que estamos locos, porque ellos no entienden las cosas que nosotros entendemos. Dice Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para eso es locura y no las puede entender. Pero ¿sabe qué dice más adelante Pablo? Que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Vemos las cosas como Cristo las ve. Y por eso nos permite enfrentar las luchas con valor, no solamente con gozo, sino con confianza, con alegría y esperanza. Esa actitud interior se manifiesta de manera natural en una adoración, en una comunión edificante, en una adoración gozosa y en un corazón agradecido que reconoce la bondad de Dios en todo momento. Hermano, te pregunto, ¿esta es la realidad de tu vida? ¿Tú vives así? Esto que acabamos de enseñar describe la vida cristiana que tú llevas. ¿Te reconocen como alguien que vive con gozo y gratitud? ¿O como una persona quejosa que por todo se está quejando con un rostro amargado y malhumorado? Porque déjame decirte que un mandamiento que el Señor manda a los suyos es que regocijémonos en todo. Por todo estemos gozosos. ¿Eres consciente de que todo lo que Dios ha hecho por ti y de lo que aún hará? ¿Eres consciente de que Dios está obrando en tu corazón para bien? Hermanos, nadie tiene más razones para estar agradecido y más gozoso que un cristiano. Nadie, absolutamente nadie tiene un Padre amoroso como el que tenemos nosotros. La Biblia dice que los incrédulos son hijos del diablo. Nosotros tenemos a Dios por Padre, que es el creador y dueño de todo cuanto existe. Hermanos, eso no es maravilloso. Nadie posee las promesas tan fieles y seguras como las que tenemos. Y nadie tiene un Salvador como Cristo, quien dio su vida para que vivamos con una esperanza eterna. Así que, hermanos, gocémonos y démosle toda la gloria y toda la alabanza por medio de nuestros cánticos. Muchos hoy parecen pensar, hermanos, que la felicidad está fuera de los caminos de Dios.
Hay muchos jóvenes, de hecho aquí pueden estar presentes, que piensan que Dios es un aguafiestas universal, que los caminos de Dios son realmente un santo aburrimiento. Y hay muchos adultos que también piensan así, que prefirieran en lugar de estar aquí adorando y celebrando fiesta al Señor, estar en otro lugar. Para ellos el gozo no se encuentra en la presencia del Señor y en la comunión de su pueblo, sino en otros lugares de la carne. Ahora, hermanos, si realmente tú eres cristiano, el mayor gozo está en las cosas de Dios. Por eso decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Muchos encuentran más deleite en el centro comercial o en los entretenimientos de este mundo que en las cosas del Señor. ¿No han escuchado personas que prefieren más los lugares de maldad que el lugar de la presencia del Señor? ¿Qué decía el salmista? Prefiero un lugar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. O sea, 1000 fuera de ellos. Esos lugares pueden ser muy atractivos. Pueden entretenernos y llenarnos de una alegría temporal, pero ¿sabe qué? Prefiero 1000 veces la casa del Señor que esos lugares de maldad. Por eso, hermanos, es lo que yo estoy diciendo, es que aquellos que parecen pensar que la felicidad está fuera de los caminos de Dios, pero es todo lo contrario, la verdadera felicidad se halla en andar en los caminos de Dios. Dios creó al ser humano con una profunda necesidad de felicidad. Sin embargo, en su estado natural, el hombre busca ese gozo en el lugar equivocado, en lo temporal, en lo visible, en lo que promete mucho, pero no puede llenar el alma. Corre tras placeres, tras entretenimientos, tras logros y posesiones, pero siempre termina vacío. Lo que ayer lo decepcionó, hoy vuelve a intentarlo esperando un resultado distinto, pero todo sigue siendo lo mismo. Por eso Salomón, con mucha madurez, después de que disfrutó de todas las cosas, dijo, todo es vanidad. Y el todo del hombre es oírme, es esto, obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es el deleite y la felicidad del hombre. O sea que en pocas palabras él dice, ¿cuál es la felicidad? Caminar el camino de la voluntad del Señor. Pero el gozo duradero, la verdadera felicidad no está en lo que el mundo ofrece. Está en conocer a Dios, en caminar en sus caminos, en meditar en sus promesas. La palabra de Dios no solo nos instruye, sino que transforma, consuela, llena el corazón de alegría que supera cualquier tesoro terrenal. Hermano, las cosas de Dios superan cualquier tesoro terrenal. Por eso, quien ha probado la dulzura de los caminos del Señor puede decir como el salmista que se ha gozado más en ellos que en todas las riquezas. Y esos solamente son los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir de tal forma. Vamos a orar.